Ya estamos en línea, ya estamos en clase. Dones espirituales, clase número 6. El tema de hoy, la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu. En este repaso que estamos haciendo de básicamente la doctrina del Espíritu Santo, esta es la última, ¿verdad? La última clase, el último tema que vamos a tocar sobre el Espíritu Santo. Ya a partir de la siguiente clase entramos de lleno con la lista de los dones espirituales. ¿Sale? Bueno, la llenura del Espíritu. Vamos a ver como vimos los dos temas anteriores, lo del fruto del Espíritu. Vamos a ver el tema en base a textos bíblicos. ¿Qué es lo que diferentes textos de la Biblia nos hablan o nos enseñan sobre esto? Entonces vamos a ver algunos textos y aquí pues voy a necesitar que ustedes vayan ahí a sus Biblias y consulten cada uno de estos textos. No los vamos a leer todos acá porque nos llevaría algo de tiempo, pero sí quiero que ustedes los lean, que rápidamente vayan ahí sus Biblias y lean lo que dice Hechos 6:3, Miqueas 3:8, Éxodo 31:3, Lucas 1:15, Hechos 11:24, Lucas 1:41, Lucas 4:1. Ahí están en pantalla todas las citas. Entonces, consúltenlas, léanlas, constaten que cada uno de estos textos nos está hablando de la llenura del Espíritu o de ser llenos del Espíritu. Y ahorita vamos después de leerlos, después de consultarlos, yo les voy a compartir algunas conclusiones que obtuve después de leer los textos. Algunos textos comparten, ¿verdad? Comparten la misma idea. Entonces ahorita vamos a compartir conclusiones, pero primero quiero que los lean. Bueno, ahí ya leímos más de la mitad de los textos y más que nada es comprobar que cada uno de ellos nos habla de la llenura del Espíritu, de ese tema, ¿verdad?, que estamos tratando. Ahora, bueno, vamos a ver entonces algunas conclusiones, algo que después de leer los textos podemos obtener de ellos. Entonces, la primera conclusión que tenemos acá es que este tema de la llenura del Espíritu es un tema del que se habla desde lo que conocemos como Tanaj, o sea, desde el Antiguo Testamento. Igual que el tema del fruto del Espíritu, que muchos lo enfocan siempre en el Nuevo Testamento. Sin embargo, como pudimos comprobar, es un tema que se habla también en el Antiguo Testamento. Igual la llenura del Espíritu también, ¿verdad? O sea, vimos ahorita en varios textos del Antiguo Testamento que se habla acerca de esto. Vimos personajes ahí que fueron llenos del Espíritu. O sea, nada más para como aclarar que esto no es un tema que sea exclusivo del Nuevo Testamento, es un tema de toda la Biblia. Segunda conclusión, la llenura del Espíritu es usado como un requisito para ejercer un ministerio en la comunidad de creyentes. Eso lo vemos ahí en Hechos, ¿verdad? Cuando se van a nombrar
que se van a nombrar lo que muchos le llaman diáconos, pero es servidores, ¿verdad? Servidores en la comunidad de creyentes. Un requisito que pidieron los que estaban al frente, los que eran los líderes, fue que esos varones fueran llenos del Espíritu. Ahora, ¿qué iban a hacer esos varones? ¿Cuál era el ministerio que iban a desarrollar? ¿Cuál era la necesidad? ¿Se acuerdan cuál era la necesidad en ese momento? Sí. Era lo de la repartición de las viudas y el orden de la congregación. Sí. Iban a repartir, ¿verdad? Pues cosas, ¿no? Hoy diríamos repartir despensas, servir alimentos, ese tipo de tareas. Y lo interesante es que aún para eso el requisito era ser lleno del Espíritu. Escojan entre ustedes 7 varones llenos del Espíritu y otras cualidades más, pero ser llenos del Espíritu para que puedan desarrollar ese ministerio. Entonces, si tomamos eso como ejemplo, pues podemos decir que para desarrollar cualquier ministerio dentro de la iglesia se requiere ser lleno del Espíritu. Otra conclusión es que la llenura del Espíritu operaba en los profetas para declarar juicio. O sea, esto en el Antiguo Testamento. Quiere decir que cuando un profeta pronunciaba juicio en contra, ya fuera del propio pueblo de Israel o fuera contra alguien más, los profetas hablaban o pronunciaban juicio bajo la llenura del Espíritu. O sea, no era una cuestión de ellos, era una cuestión que venía de la llenura del Espíritu. Si ellos no hubiesen sido llenos del Espíritu, ellos no hubiesen tenido esa capacidad de proferir juicio en contra de nadie, ¿verdad? Otra conclusión a la que llegamos después de leer los textos es que la llenura del Espíritu fue indispensable en la construcción del santuario. Bezaleel, que fue el principal instrumento humano de parte del Eterno para la construcción del Mizcán, él era un varón lleno del Espíritu. O sea, en otras palabras, el Mizcán, el templo o el santuario, no se hubiese podido construir sin el cumplimiento de este requisito. Si Bezaleel y Aholiab no hubieran tenido la llenura del Espíritu, no hubiesen tenido la capacidad para dirigir y para construir el santuario. Esta siguiente conclusión está muy interesante, ¿verdad? Porque esta conclusión dice que se puede ser lleno del Espíritu aún antes de nacer. Por ahí creo que Sergio leyó el texto. Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. O sea, desde que está en el vientre va a ser lleno del Espíritu. ¿Cómo? ¿Será a lo mejor porque ya está escogido? Ahorita vamos a ver, ¿verdad? Porque, o sea, todo esto que estamos viendo es para poder entender el concepto, ¿verdad? ¿Qué es la llenura? ¿Qué es en sí la llenura del Espíritu? Entonces los profetas fueron llenos del Espíritu, los constructores del Mizcán fueron llenos del Espíritu, los que iban a ministrar en la congregación de creyentes del primer siglo fueron llenos del Espíritu, los discípulos fueron llenos del Espíritu. Pero acá tenemos el caso de Juan el Bautista, que fue lleno del Espíritu desde el vientre de su madre. Otra conclusión es que la llenura del Espíritu permite supervisar
y dar testimonio de la obra del Señor. O sea, supervisar cómo va la obra, lo que llamamos la obra del Señor. ¿A qué se le llama la obra del Señor, hermanos? Es un concepto muy usado en el cristianismo, a veces mal entendido, pero usualmente, ¿cómo entendemos esto de la obra del Señor? Los ministerios que se desarrollan dentro de la iglesia. Muy bien. Cuando alguien dice, ¿cómo va la obra, hermano? Crecimiento y antes era como que expandir la obra era hacer iglesias, poder y aquellas campañas. Sí. Entonces te dicen, ¿cómo va la obra? Es pues, ¿cómo va la iglesia? ¿Verdad? ¿Cómo va la iglesia? O sea, si le preguntan a cualquiera de ustedes, pues, o sea, ¿cómo va la iglesia donde tú asistes? ¿Cómo va? ¿Sí, hermano Carlos? Sí, o sea, son conceptos algo relativos, ¿verdad? Porque se puede medir, realmente se puede medir el avance en lo que llamamos la obra de Dios. Es difícil. Algunos pretenden hacerlo. Luego siempre intentan medirlo en base a números y qué parámetros vas a usar. Usualmente, ¿verdad? Es como que medirla en números. ¿Cuántos nuevos creyentes tienes? ¿Cuántos bautismos tuviste este año? ¿Verdad? Abriste una nueva misión, o sea, como números, ¿sí? ¿Cuántos ministerios nuevos has abierto? Entonces, realmente se puede medir la obra de Dios así. Es algo relativo, porque, por ejemplo, el mismo ministerio de Yeshua. ¿Se acuerdan? Hace poco hablábamos de ese pasaje cuando Yeshua le dijo a los discípulos, ¿se quieren ir ustedes también? Si le hubiera preguntado Yeshua ese día, ¿cómo va la obra, Señor? ¿Qué hubiera hecho Yeshua? Pues estoy a punto de empezar de nuevo porque, mira, todos se fueron. Y les estoy diciendo a estos que si quieren ir también, no sé si se van a ir o no, pero si se van prácticamente voy a empezar de cero otra vez. Entonces, ¿cómo andaba la obra ahí? Pues no muy bien. Ante nuestro juicio, ¿verdad? Nuestra forma de ver las cosas. Pero seguramente Yeshua hubiera dicho, va bien, va según los planes, ¿verdad? Va según lo proyectado, porque Él todo lo sabe. Nosotros, como no lo sabemos, tendemos a basarnos en números, en cuestiones que podemos ver, palpar, etc. Pero no quiere decir que es real. Jeremías es verdad, ¿sí, hermano? Sí. Va muy bien la obra, pero el lenguaje cristiano es, como usted dice, cuánto sabe, cuánto no. En la época de Yeshua, cualquiera de los discípulos le dijo, hombre, la obra muy bien, hay más de 4,000 comiendo aquí, hicimos un milagro, hay ganas, pero la verdad es que no era así, estaban más por la tierra. Entonces, a lo mejor la vara puede ser lo que Yeshua para medir una obra. Lo que fácil llega, fácil se va, ¿verdad? También, entonces, me acordé ahorita de la película de 300, cuando la escena de los soldados, ¿no? Que se encuentra
el Leónidas con el otro, no me acuerdo cómo se llama, y que el otro le dice, ¿nada más traes esos soldados? Hombre, yo traigo más que tú. Dice, yo traigo, quién sabe cuántos trae. Pero cuando les pregunta, ¿tú a qué te dedicas? No, pues yo soy herrero, yo soy no sé qué. Y le preguntan los de él, ¿verdad? ¿Ustedes a qué se dedican? Y el grito de guerra. Y ya le dicen, traigo más soldados que tú. O sea, se ven más poquitos, pero estos todos son soldados. Tú traes muchos, pero la mayoría no son soldados. Entonces no siempre los números nos están diciendo la verdad. Si vamos nosotros al día fatídico aquel que estudiamos hace poco, el episodio de los 12 espías, tenemos a Josué y Caleb contra los otros 10 y luego contra la mayoría del pueblo de Israel. Si nos fuéramos por números, le tendríamos que dar la razón a la mayoría, pero no la tenían. La razón la tenían Josué y Caleb. Y Moisés, obviamente, ¿verdad?, que los apoyaba a ellos. Entonces, no siempre los números nos están hablando de una realidad. Entonces, es difícil manejarse por eso. Decía Sergio Jeremías. Jeremías, desde una perspectiva meramente humana, tendríamos que decir que le fue muy mal. Y probablemente si le preguntáramos a Jeremías, ¿cómo va la obra?, él hubiera dicho, mal, brother, mal. O sea, nadie me hace caso, nadie me escucha, nadie. Pero si le preguntáramos al Señor, Señor, ¿cómo ves a Jeremías? ¿Cómo le está yendo? ¿Qué hubiera dicho el Señor? Todo va de acuerdo a lo planeado. Así tiene que ser. Entonces, es muy relativo ese asunto, ¿verdad? De cómo va la obra del Señor. Ahora, supervisar la obra, ver tú cómo va la obra del Señor, por eso se requiere la llenura del Espíritu. Solamente bajo la llenura del Espíritu, solamente bajo el ojo del Espíritu, tú puedes dar un diagnóstico de si va bien o si va mal, ¿verdad? Recuerdo un pastor que decía, ¿quieres realmente medir la espiritualidad de una iglesia? Pregúntale al tesorero. Él tenía otra perspectiva, ¿verdad? ¿Quieres medir la espiritualidad de una iglesia? Pregúntale al tesorero. Entonces, si las finanzas andan bien, quiere decir que la iglesia anda bien espiritualmente. Si las finanzas andan mal, la iglesia anda mal espiritualmente. Podemos estar o no de acuerdo, ¿verdad?, con esa perspectiva. También es relativa. No quiere decir que una iglesia que tiene 40, 50 mil dólares en una cuenta de banco es súper espiritual. Más bien a lo mejor pues, le sobra el billetito, ¿verdad? Pero no quiere decir que anden bien espiritualmente. Ahí están las mega iglesias, ¿verdad? También no quiere decir que una iglesia que sea muy grande ande muy bien espiritualmente. No es hablar mal de nadie, pero al menos una vez estuve de visita en una iglesia, la más grande aquí en Reynosa. No vamos a decir su nombre, pero todos saben cuál es la más grande de Reynosa. Estuve ahí en un servicio completito desde que empezó hasta que se acabó, y la verdad, o sea, no escuché palabra, no hubo palabra, no hubo predicación, un texto de la Biblia no se leyó ese día en todo el servicio. Eso sí, bastantes cantos y participaciones especiales, y después al último como una hora hablando de finanzas, hermano, necesitamos esto y aquello, comprar y reparar y hacer y más y tal, cuánto pones tú y cuánto el otro, y terminó, bueno, ya nos vamos, y la palabra, ¿a qué horas? Entonces no siempre el hecho de que una iglesia sea muy grande o maneje mucho dinero quiere decir que espiritualmente ande muy bien. Entonces, por eso es un tema relativo esto de cómo anda la obra del Señor. Solamente bajo la llenura del Espíritu se puede supervisar o se puede dar un diagnóstico acerca de cómo anda la obra.
Otra conclusión a la que llegamos después de leer los textos es que la llenura del Espíritu puede ser una experiencia contagiosa. Esta está bien buena. Puede ser contagioso esto de la llenura del Espíritu. Ustedes saben que el enemigo, el mal, tiende a imitar el bien. Entonces, la llenura del Espíritu, el mal, el lado oscuro, imita la llenura del Espíritu. ¿Saben cuál es la imitación o lo que más se acerca a la imitación? La imitación que más se acerca del lado del mal a lo que es la llenura del Espíritu. Una posesión demoníaca. Una posesión demoníaca es lo que más se asemeja, lo que más se acerca a la llenura del Espíritu. Pues, en esto que decimos de que puede ser una experiencia contagiosa, hablando del lado oscuro, del mal, esta experiencia le ocurrió a unos hermanos aquí en la vecina ciudad de Matamoros. Fue un hermano, pastor, a atender una necesidad. Le hablaron porque una persona empezó a tener una conducta extraña. Entonces él atendió a ese llamado y fue solo y se encontró pues efectivamente con una persona que estaba sufriendo una posesión demoníaca. Y me platicaba él que era una vecindad ahí. Entonces estaba esta persona con este problema, y usted sabe, los vecinos que nunca faltan, ¿verdad? Chismosillos, vinieron y querían ver, como si fuera que hay un show, ¿no? Y se metieron, abrieron la casa, querían ver qué estaba pasando. Pues de repente el hermano pastor se encontró con un problema mayor, porque ya no era uno el endemoniado. Platica él que de pronto pues ya eran como 6, 7 de los vecinos metichones, y ya varios empezaron a ir con sus carcajadotas y su conducta extraña. Y ahí pues el hermano pastor ya dijo, no, pues si con uno le estaba pensando, dijo, no, patitas para qué las quiero, dijo, y se retiró. Bueno, se retiró, pero porque fue a pedir refuerzos. Fue por refuerzos y ya le llamó, ¿verdad? Le llamó ahí a otros amigos, a otros hermanos pastores, y ya les explicó lo que estaba pasando. Y pues ya llegaron ahí con él y les explicó y todo. Y cuando ellos llegaron, pues ya él los estaba esperando. Se subió al carro con ellos, ya por lo menos eran como 4 pastores. Y ya uno de ellos dijo, hermano, la mera verdad, yo tengo miedo. Yo vine porque pues no me dejaste de otra, pero a mí me da miedo, yo no quiero entrarle. Y dijo otro, no, pues yo tampoco. Como dices, pues varios endemoniados, dice, sí, con uno. Total, bueno, hicieron lo correcto, oraron al Señor, dijeron, Señor, pues tú sabes que tenemos miedo y no queremos enfrentar esto, pero pues aquí vamos, danos la fuerza, etc. Entraron, y cuando ellos entraron, todo estaba normal. Todo estaba normal, los demonios ya se habían ido, las personas estaban normal, pero acababan
de pasar. Entonces ellos pues dieron gracias a Dios y ya dijeron, bueno, vamos a hacer lo que sí sabemos hacer, vamos a predicarle a esta gente y decirles, miren lo que les pasó por esto, y si no quieren que les vuelva a pasar, y ya les predicaron la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos ahí? Que se contagió el tema de la posesión. Es muy probable que esta persona que estaba endemoniada, el primer endemoniado, es probable que tenía varios demonios, y los demonios vieron ahí, oye, pues mira, aquí hay varios, pero sí, muy receptivos, buenos para entrarle, chismosos, vaya, todo tipo, ¿no? Puertas abiertas, y se metieron, ¿sí? Entonces, así como se contagió el mal ahí, así como se contagió posesión demoníaca de una persona a varias, la llenura del Espíritu puede ser contagiosa también. O sea, el hecho de que una persona sea llena del Espíritu, y estando muy llena del Espíritu, puede impactar a los que están cerca, y puede darse casos donde varios que están ahí en el mismo lugar sean llenos del Espíritu. La llenura del Espíritu, otra conclusión, es necesaria para enfrentar a las fuerzas del mal. Volviendo a esa anécdota, ¿verdad? Los hermanos pastores en ese momento, ellos tenían miedo. Ellos fueron sinceros. Ellos, no experimentaban la llenura del Espíritu para enfrentar a las fuerzas del mal, porque lo requieres, ¿sí? Lo requiere, y no estamos hablando exclusivamente de demonios. Si hablamos de un David enfrentando a Goliat, nosotros podemos ver que David, cuando enfrentó a Goliat, lo hizo bajo la llenura del Espíritu, porque vaya, no hay otra manera. O sea, ¿quién le infundió a David ese valor, esa fuerza, esas palabras? O sea, ese texto, yo siempre que lo leo o que lo digo me estremezco, ¿verdad? Cuando David le dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Yahweh de los ejércitos. Eso está impresionante. El rey de los escuadrones de Israel, a ese que tú has ofendido, y en ese nombre yo hoy te voy a matar y te voy a cortar la cabeza. O sea, David está bajo la llenura del Espíritu, y tal como lo dijo, así fue. Así fue, palabra por palabra. Entonces, para enfrentar las fuerzas del mal, necesitas hacerlo bajo la llenura del Espíritu. Tú no puedes, no hay manera de planear. Hay herramientas muy buenas para enfrentar el mal, o métodos, pero cuando tú vas a enfrentarte así de cara a cara con el mal, vas a depender de la llenura del Espíritu. Vas a depender de lo que el Espíritu te diga, las palabras que el Espíritu ponga en tu boca, lo que el Espíritu te diga que hay que hacer. Y si no hay llenura del Espíritu, te quedas como sin herramientas, te quedas sin saber qué hacer. Yo aprendí, así me enseñaron y leí, ¿verdad?, en algunos libros que hablan de eso, que una persona que está bajo la influencia de un espíritu maligno no puede confesar el nombre del Señor, o que no puede decir que Jesús vino en carne. Entonces, una vez enfrentamos un caso donde yo ya me quedé así como
¿Y ahora? Porque yo estaba bien seguro que la persona con la que estábamos tratando estaba endemoniada. Estaba segurísimo. Y no porque estuviera como el exorcista, ¿no? Esos son películas, o sea, no se crean ustedes que siempre en la realidad es así. Hay personas que están endemoniadas y hablan y platican normalito. Normalito, ya si quiere hacer teatro al demonio, pues sí, lo hace también, pero no siempre. Entonces, estábamos hablando con esta persona y nada más para que se den una idea, esta persona tenía más de un mes sin dormir. De hecho, a mí me la canalizó una hermana doctora que asistía con nosotros. Después le dije, gracias Lupita, a ver cuándo me mandas otra pacientita de esa. Pero ella obviamente como doctora se dio cuenta, esto es un problema espiritual, no es físico. Pastor, ayúdeme, ¿no? Fui a ver a la persona, mi esposa fue conmigo y nos dimos cuenta, ya platicando con ella, dije, pues sí, tiene un caso de posesión demoníaca. Y más cuando ella me dijo, es que mi tía tenía esto y esto. Cuando me platicó de la tía, todos los síntomas de una posesión demoníaca. Y ella dijo que ella había orado a Dios y le había dicho que sanara a su tía y que la enfermedad de su tía se le viniera a ella. ¡Pum! Pues sí, la tía se sanó, entre comillas, porque no se murió la señora. Y ella empezó con ese problema. Y no podía dormir, Y aparte tenía su casa llena de ídolos. De todos colores, de todos sabores. Todos los ídolos que se pueden imaginar. La casa tapizada de ídolos, todo. Aún así platicamos con ella, ahí en su casa. Le presentamos la palabra. Y cuando le dije, bueno, repite conmigo, ¿no?, la oración de salvación. Y yo bien seguro, aquí va a brincar, aquí brinca el demonio ahorita, aquí se pone bueno. Oiga, pues no, repitió la oración como si nada. Jesús, te abro la puerta en mi corazón, entra en mi vida y todo. Entonces yo ya me quedé así. ¿Y ahora? Esto ya se me salió, ya no supe qué hacer. Ya dije, se me acabaron los argumentos. ¿Qué hago ahora con esta persona? No, pues ya nos venimos, ¿verdad? Mi esposa y yo. Ya sin más que hacer, dije, pues ya aceptó a Cristo, ya. Si había un demonio, pues ya se fue, ¿no? Pero bueno, ese día, más bien esa noche, el demonio nos atacó, pero acá en directo. Vivíamos acá arriba, al segundo piso, y esa noche en la madrugada, allá arriba nos bailó el diablo. Duro. Y luego, al día siguiente de los 2 días, me apareció esa persona, también acá arriba. Y esa vez me agarró solo, no estaba mi esposa. Me agarró solito, estaba yo ahí en la computadora y tenía la puerta abierta de arriba. Teníamos un pitbull, ¿verdad?, bien bravo, el choker. Siempre me han gustado los pitbull. Tenía un pitbull. Pues yo no sé cómo se pasó la aduana del pitbull. No escuché ni el portón, no escuché ni al perro, no escuché nada. Yo estaba en la computadora, de reojo sentí algo, una presencia, y volteé. Y era ella entrando a la casa. Ustedes dirán que ya fue cosa mía, pero para mí iba como flotando así. Ya la vi aquí. Y ahí sí, para que vean, ya iba en plan así como yo la quería ver, ¿no? Digo, no la quería ver. Como pensé que se iba a poner aquel día, ahí sí llegó. Y bueno, pues a entrarle, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Con la llenura del Espíritu. Yo realmente no hubiese sabido qué hacer y no supe qué hacer, pero el Señor sí.
Y ahí es donde entra la llenura del Espíritu y se hace cargo. O sea, Él se hace cargo del asunto. Ya después, ustedes me preguntan, ¿y qué pasó, pastor, con esa mujer? No sé. No sé, porque después de eso, pues yo orando al Señor le dije, Señor, yo en lo personal ya no quiero tratar con ella. Ahora sí que, Señor, si tú quieres que yo siga tratando con ella, pues yo hago lo que tú me digas, pero yo no quiero, y no soy miedoso, pero yo no quiero. Y está difícil, está muy complicado este asunto. Entonces yo no sé, sinceramente no sé. Yo oré al Señor, le dije, Señor, si tú quieres que esto pase así, pues que ella venga, porque le habíamos invitado que viniera el domingo y todo. Y yo dije, yo ya no pienso ir a su casa a buscarla, pero si se aparece aquí el domingo, pues bueno. Pero pues ya vamos a estar todos los hermanos, ya ya no va a estar solo, ¿verdad? No sé, ya nunca vino, ya no supe qué pasaría con ella, no sé, la verdad. Si la quieren ir a buscar, les doy la dirección. Bueno, la llenura del Espíritu puede reprender y castigar a los que se oponen al avance del reino. Uno de los textos dice que el Rab Shaul, lleno del Espíritu, reprendió ahí, dejó ciego a alguien, ¿no? Bajo la llenura del Espíritu, por estar ahí estorbando, oponiéndose. Entonces, bajo la llenura del Espíritu puede haber juicio y castigo para los que se oponen al avance del reino. Pero esto es algo que tú no puedes hacer por tu cuenta, porque a ti se te ocurra, o porque te caiga mal una persona y le vayas a querer reprender o aventarle una maldición. Pero bajo la llenura del Espíritu esto es posible. La llenura del Espíritu se manifiesta con poder en la exposición del mensaje de la palabra de Dios. Entonces, cuando una persona predica, y no es una regla tampoco, puede ser que en ocasiones pase, puede ser que en ocasiones no pase. Pero en los textos que vimos, entonces Pedro, puesto de pie, lleno del Espíritu, pero si se fijan, no siempre dice que cada vez que Pedro hablaba estaba lleno del Espíritu. Pero en algunas ocasiones, sí, cuando exponía el mensaje, lleno del Espíritu. La llenura del Espíritu inyecta valor para predicar cuando es necesario. O sea, los creyentes fueron amenazados de que ya no predicaran, y si predicaban, pues estaba la amenaza de que fueran presos o incluso muertos. Entonces, para seguir predicando, ¿qué necesitaban? Valor. Porque igual, como dije ahorita, ¿verdad? Pues, Señor, yo no quiero hacer esto, o tengo miedo, o lo que sea. Entonces, ¿qué necesito? La llenura del Espíritu. Entonces, los creyentes oraron, dice Hechos, la casa tembló y todos fueron llenos del Espíritu. ¿En qué sentido? Todos fueron llenos de valor, que era lo que necesitaban en ese momento. Valor para predicar. La llenura del Espíritu te puede acompañar en el momento mismo de la muerte. El postrer enemigo que será vencido es la muerte. La muerte es algo que causa muchísimo temor en muchas personas, aún en los creyentes. Si no miedo, causa incertidumbre. A veces, hace poco estuve platicando con un buen amigo que pasó por una experiencia muy fuerte, y él me decía, fíjate, Saúl, ahora que me pasó esto, yo me preguntaba, brother, sinceramente, ¿cómo es, brother? ¿Cómo será esto de morirte, no?
¿cómo será? O sea, realmente, porque creemos o nos han enseñado. Y él me preguntaba, ¿cuál es tu perspectiva, Saúl? Porque pues él es cristiano, ¿verdad? Muy, muy cristiano. Y él sabe pues que yo estoy en otro canal. Y él me preguntaba, ¿cuál es tu perspectiva, Saúl? Porque yo, a pesar de todo mi fe y todo lo que he aprendido, cuando la vi cerca, bro, ahí, que en el quirófano, y que ya, él me decía, me quedé a 7 minutos, ¿no? 7 minutos. La diferencia entre la vida y la muerte. Él me platicaba su experiencia, ¿verdad? Dice, tengo 60 años, Saúl, y yo pensaba 60 años reducidos a 7 minutos. En 7 minutos yo me hubiera muerto. Por 7 minutos sigo vivo todavía. Porque era una bacteria, una infección que le iba avanzando. Y que según los doctores dijeron, si hubiéramos tardado 7 minutos más, se nos va. La bacteria llega a los órganos y se hubiera muerto. 7 minutos me mantienen vivo, por así decirlo. Y él se preguntaba, ¿cómo será esto, brother? Bueno, la llenura del Espíritu te permite también enfrentar esa situación, ¿sí? De cara a la muerte. ¿Mande? Ese es un caso, ¿verdad? Precisamente esa conclusión la sacamos de la experiencia de Esteban, porque Esteban está muriendo, pero muriendo él fue lleno del Espíritu, y a él se le permitió ver los cielos abiertos, ver al Padre sentado en su trono, al Hijo sentado a la derecha. Él lo confesó, lo dijo, veo los cielos abiertos. Entonces la llenura del Espíritu lo acompañó en el momento de su muerte, ¿sí? La llenura del Espíritu permite experimentar gozo en medio de la persecución. Esto también, ¿verdad? O sea, esto no es normal, no es natural, pero estamos hablando de cosas sobrenaturales. La llenura del Espíritu es un tema sobrenatural. Entonces no es absolutamente normal ni natural que tú experimentes gozo si te están persiguiendo, si te quieren matar, si te quieren dañar. Desde una perspectiva humana eso no es posible, pero bajo la llenura del Espíritu, sí. Porque la llenura del Espíritu te permite ver cosas, te permite entender cosas que humanamente no puedes ver ni puedes entender. Por eso dice la Escritura que Yeshua mismo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Yeshua no estaba viendo el martirio, no estaba viendo su muerte, su sufrimiento. ¿Qué estaba viendo él? Lo que venía, el resultado de esto, y eso a él le permitía gozarse. Entonces cuando tú eres perseguido o estás pasando por algo, por dolor, por sufrimiento, por lo que sea, y el Espíritu te llena, te muestra, te permite ver la razón por la que estás sufriendo, por lo que estás padeciendo, y entonces viene el gozo. Entonces entiendes y dices, wow, sí, por eso. Les platico, no sé si les platiqué, pero este mismo amigo, aprendí mucho de esa plática que tuve con este buen amigo. A él operaron y le cortaron una pierna hace poquito y tuvo una experiencia muy cercana a la muerte. Entonces él me decía, Saúl, estuve con más de una semana en un proceso de aceptar todo esto. Estuve más de una semana, hermano, llorando. Lloré todo lo que nunca lloré en mi vida, ¿no? Lloré hasta que me cansé. Me quejé, maldije, porque maldije, brother, de todo. Pero finalmente, me decía él, entendí. Finalmente, dice, el Señor me mostró. Dice, porque Saúl, mi familia se me había dividido, hermano. Él se había divorciado 10 años atrás. Y él me decía, desde que me divorcié, hermano, mi familia se dividió. Yo terminé muy mal con mi exmujer. Mis hijas, él tiene 3 hijas. Mis hijas se pelearon entre ellas.
se dejaron de hablar, unas agarraron partido por su mamá, otras conmigo. Mi familia, brother, se acabó. Y hoy que me pasó esto, ¿quién va a venir a qué hora? ¿Quién va a traer esto? ¿Quién va a traer aquello? Dice, no, hombre, dice, le dije, Señor, con gusto te doy la otra pierna, dice. Con gusto te doy la otra pierna, sí. Que mi familia permanezca así. Porque entendió. Si ese fue el precio, hombre, bien lo vale. Y él me decía, Saúl, ahorita ya estoy feliz, güey. Estoy feliz, estoy listo. No, ¿para qué? Mejor aquí me quedo, ¿para qué voy? O sea, no pierde el sentido del humor. Se recupera, ya es el mismo de siempre. Pero entendió, ¿verdad? Entendió por qué le pasó. Y cuando él entendió, bueno, por la llenura del Espíritu lo entendió, y ahora se puede gozar. Se puede gozar en medio de la prueba. La llenura del Espíritu en lo cual hay disolución, antes bien, ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, eso se entiende como una ordenanza. ¿Qué es entonces la llenura del Espíritu? ¿Qué es, hermanos? ¿Ya lo captaron? ¿Cómo lo definimos? La llenura del Espíritu es actuar bajo el control absoluto del Espíritu de Hashem. Actuar bajo el control absoluto. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo soy lleno del Espíritu, o sea, mi opinión no cuenta, ni mis palabras, ni mis pensamientos. Cuando yo estoy bajo la llenura del Espíritu, no soy yo el que habla, no soy yo el que piensa, no soy yo el que actúa, es el Señor a través de mí. Por eso decíamos, la posesión demoníaca es lo que más se parece, el del lado oscuro. Porque la llenura del Espíritu es cuando el Espíritu del Señor toma el control absoluto de mi vida, de mi forma de pensar, de actuar, de hacer todo. Él toma el control. Eso es la llenura del Espíritu. Y así es como funciona. Ahora, la otra pregunta, ¿es constante? ¿Es una experiencia constante? ¿Es una experiencia continua? Tenemos que decir que no. Tenemos que decir que no, porque si fuera continua, pues ya no tuviera yo malos pensamientos, ya no pecáramos, ya no tendríamos malas actitudes. Bajo la llenura del Espíritu no haces nada mal. Bajo la llenura del Espíritu todo lo haces perfecto. Pero la llenura del Espíritu es momentánea, es temporal, no es continua. Nadie es lleno del Espíritu de una forma constante, salvo Yeshua, claro. Pero ni siquiera Pedro, ni Rab Shaul, nadie de ellos era lleno del Espíritu de manera constante. ¿Sí, Sergio? Me recuerda, bueno, ahorita que leímos lo de Juan, y que cuando él igual estaba lleno del Espíritu, que nos pregunta a los romanos cuando vamos pasando, y pues él estaba en ese momento, pues ahora sí lleno del Espíritu y todo, pero pues ya cuando está en la cárcel, y que empieza a dudar del ministerio de Yeshua, entonces es cuando, o sea, uno ve que estar ahí
Sí, o sea, es como también para que nosotros veamos que no es una experiencia constante, ¿verdad? Si bien veíamos Juan el Bautista iba a ser lleno del Espíritu desde el vientre de su madre, ¿qué quiere decir esto? Otra vez, ¿verdad? Que el Espíritu está en control absoluto. O sea que todo lo que iba a pasar en la vida de Juan, desde que él estaba en el vientre de su mamá, y cuando él naciera, y su vida y su ministerio, iban a ser bajo el control del Espíritu. Juan vivió una vida extraordinaria. O sea, Juan se preparó, fue educado, fue preparado durante lo que duró su vida para ejercer un ministerio que duró 6 meses. 6 meses nada más. Preparar el camino del Mashiach. Pero hubo un momento, como bien lo señala Sergio, donde Juan ya no supo qué hacer. Donde a Juan ya no le alcanzó. O donde Juan ya no tenía esa llenura. Donde Juan ni siquiera estaba seguro si Yeshua era el Mashiach o no, y lo preguntó, no se quedó con la duda, ¿verdad? Pero eso nos enseña que aún alguien como Juan, que Yeshua dijo que entre los nacidos de mujer nadie como Juan, pero eso nos enseña que aún Juan no mantuvo ese control, esa llenura en su vida todo el tiempo. Nadie, ¿verdad?, lo puede mantener. Entonces, eso es la llenura. Es un control absoluto del Espíritu del Eterno en nuestra vida, que va a hablar a través de nosotros, que nos va a guiar, que probablemente va a confrontar, que va a emitir juicio, que va a hacer todo lo que vimos en los textos a través de nosotros, pero que no es una constante, ¿verdad? Es algo que puede ser momentáneo, ¿sí? Porque se requiere, porque lo necesitamos, pero no va a ser una constante, ¿sí?, en la vida del creyente. ¿Preguntas? ¿Sí, hermano? Sigue leyendo el versículo que dijo de que no te envíes conmigo. Dice, en lo cual hay una solución, antes bien se viene el Espíritu, y luego dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y he visto que cada vez que venimos hacemos eso, ¿no? Empezamos con el culto, Shema, salmos, enseñanza. Creo que a mi punto de vista esto es como una práctica así física, literal, que podemos estar haciendo para ser del Espíritu, ¿no? Sí, esas son herramientas, ¿verdad? Que vaya, ¿puedo yo buscar la llenura del Espíritu? Claro que sí. O sea, el Eterno va a enviar la llenura cuando yo la necesite. Pero ¿puedo yo buscarla? Claro, ¿cómo? Ahí está. ¿Cómo puedo buscarla y alcanzar la llenura? Haciendo todo lo que dice ahí. Lo que hacemos en un servicio. Se puede decir que el Shabbat, lo que trae el Shabbat para nosotros, por eso el Shabbat es un ensayo del reino, porque en el Shabbat procuramos enfocarnos en los temas espirituales, en los asuntos espirituales, en las acciones de gracias, en las alabanzas, en la palabra, etc. Entonces, ¿cuándo tengo yo más probabilidades de experimentar la llenura? En Shabbat. Porque aparte estoy con personas que tienen el mismo objetivo, que compartimos, ¿no?, lo mismo. Entonces hay muchas más probabilidades de que yo sea lleno del Espíritu en Shabbat que cualquier otro día de la semana, ¿verdad? Porque lo estoy procurando. Entonces esto es como igual el clásico ejemplo, ¿no? El clásico ejemplo del perro, la historia que hay de la persona, ¿no?, que hacía pelear 2 perros. Tenía un perro blanco, un perro negro, y los hacía pelear y hacía apuestas. Y siempre ganaba el perro al que la persona le apostaba, y diciendo, oye, ¿y cómo le haces para saber? O sea, ¿adivinas? ¿Tienes poderes? ¿O cómo sabes cuál perro va a ganar? Dice, no, pues es que es bien fácil. Yo soy el que le doy de comer a los perros. Si quiero que gane el negro, pues le doy de comer al negro y al otro lo mato de hambre. Si quiero que gane el blanco, pues al revés. Y dicen algunos, es parecido. Si quieres que en ti domine la carne, pues alimenta la carne. Pero si quieres que en ti domine el Espíritu, alimenta el Espíritu. En la medida que tú alimentes el Espíritu está fuerte en ti. Porque ¿qué dice la Escritura?
A la verdad, la carne es débil, mas el espíritu está presto. O sea, el espíritu siempre está listo, pero lo tienes que buscar, lo tienes que procurar, lo tienes que alimentar, tienes que buscar las cosas del espíritu. Él está listo para intervenir. Pero si el espíritu ve que tú tienes preferencia por las cosas de la carne, él se va a entristecer. ¿Y qué dijimos? Entristecer el espíritu es muy peligroso. Muy peligroso. Sería mejor que lo pudiéramos hacer enojar. Pero el problema es que se contrista, y si contrista se aleja de nosotros. Entonces nosotros tenemos el remedio. Alimenta el espíritu, busca las cosas del espíritu. No quiere decir el texto que dice un hermano, entonces hermano, vamos a platicar entre nosotros con himnos y cantos. No lo tomen literal, ¿verdad? Hay que entender lo que dice, ¿no? Las cosas espirituales.